Y honestamente no creo alcanzar la fluencia que los demás tienen. Para realmente poder hablar fluido en inglés necesitas irte a vivir a un país que habla inglés. Eso no es cierto. That it's not true. My fluency, my pronunciation, the way that I speak, the way that I have developed my English has always been living in a Spanish-speaking country. Hello everyone, Teacher Pablo te saluda. Por eso en este video te voy a compartir lo que yo he desarrollado, lo que yo he logrado, los tips y las herramientas que yo he utilizado para mejorar mi fluidez, perder el nerviosismo mientras hablo en inglés y tener mejores conversaciones. Primero es importante que nos deshagamos de la idea de qué es ser fluido en inglés. Ser fluido en inglés no es esto. That is a question whether 'tis noble in the mind to suffer the things and hours of very fortune to consequence to see of troubles and by posing in them to die to sleep pretend to dream. You get the idea. The Micro Machine Man here presenting the genuine original colossally collectible most. La fluencia se trata de ser continuo en nuestra conversación, de que la conversación que estás teniendo en inglés realmente se sienta conectada con la otra persona con la que estás hablando. Inclusive si nos basamos en la definición de fluencia, encontramos que es brotar con facilidad de la mente o de la boca. En ningún momento menciona que sea la persona que habla más rápido, más fluente, más elocuente, ni mucho menos. Por eso aquí te voy a compartir primero 3 tips que yo utilizo para que mi fluidez sea más clara, más concisa y más fácil en inglés. El primero es tomar ventaja de las muletillas en inglés. Muy probablemente utilices muletillas en español y ni siquiera te des cuenta. Esto es una muletilla. El proyecto que debemos tomar debe ser este. Y las causas de esto fue que no se hiciera el proyecto. Son esos sonidos o inclusive palabras que utilizamos para darle tiempo a nuestro cerebro de procesar lo siguiente que voy a decir, pero lo hacemos de una manera inconsciente. Lo mismo ocurre en inglés. Por eso es que es importante que utilicemos esas mismas muletillas, pero las utilicemos en inglés. Habrá quienes digan que utilizar una muletilla mientras hablamos no es profesional, pero recordemos que aquí el punto es cómo mejorar y ser más fluidos cuando hablamos en inglés. No precisamente hablar de la manera más perfecta, sino que en nuestra conversación, cuando hablemos en inglés, no nos sentamos tan nerviosos y podamos tener una conversación casual con la otra persona, una conversación fluida con la otra persona. Así que te invito que de manera consciente, las siguientes veces que hables en inglés, vas a meter un mientras hablas. I want to create this because I want to use it. I want to create new ideas. Ya sea o lo que se te acomode más. Pero tienes que hacerlo primero de manera forzada, de manera consciente, para después pasarlo a que sea como un hábito y al subconsciente y lo hagas de forma natural. El segundo tip es que tomes ventaja de tu ritmo, de tus pausas y de tus silencios. Es decir, que tú dictes el ritmo y la velocidad de la conversación. Es común que cuando estamos hablando desde en una presentación, en una entrevista, en una junta o simplemente uno a uno con una persona, queramos hablar lo más rápido posible y acabarlo de decir porque sentimos que ya nos vamos a equivocar, sentimos la presión de la mirada y eso ocasiona que entorpezcamos lo que estamos diciendo, no le demos tiempo a nuestro cerebro de procesar la idea que queremos decir en inglés y tercero, que cometamos errores. Que eso es lo que más nos causa pánico al momento de hablar en inglés. El decir, me voy a equivocar y qué van a pensar de mí. Si el contenido de este video te está siendo de valor, no sabes cuánto significaría para mí que me puedas dejar tu like, algún comentario y que te suscribas. Esto va a permitir que puedas seguir generando este contenido de tanto valor para apoyarte y que juntos crezcamos en este camino. Teacher Pablo te lo agradece. Por eso no hay nada como respirar profundo y tú dictar qué tan rápido puedes llevar la conversación. A pesar de que la otra persona esté hablando tal vez un poco más rápido que tú, a un ritmo más elevado, más acelerado, trata tú de siempre mantener el ritmo de tu conversación. Es mucho mejor algo como esto. Yeah, actually, I think it would be great to choose these things for the project because that way we'll be able to prove our success. A que vayas ya con el nerviosismo y te topes y entonces empieces a hablar algo como esto. Yes, I know that where you want to go, but honestly, I think we need to review it before we try to show it to the customers, because if not, they can be like, I don't know, thinking that we're not doing good. De esta manera, cuando juntas el tip de hablar con las muletillas,
de llevar tu propio ritmo, de hablar a un ritmo despacio, controlado, que se sienta natural la conversación, le vas a dar ese tiempo a tu cerebro y a tu agilidad mental de procesar las ideas que quieres en español y poderlas trasladar al inglés para que salgan de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la conjugación, gramática y vocabulario que queremos decir. Y el último tip es que utilices estas 3 frases cuando te trabes, cuando cometiste un error de haber dicho algo mal en inglés, o simplemente cuando la idea que compartiste no la estructuraste de la manera que quisiste, pero te diste cuenta y quieres volverla a estructurar. Estas frases que yo utilizo son I mean, what I want to say is, my point is. Para que si a lo mejor tienes una situación en la que tú estás diciendo well, it's because I am trying to elaborate on the project, y ahí ya te acordaste que no querías I want to elaborate on the project, que a lo mejor querías decir I want to present the project. Entonces dices I mean, I want to present the project, ¿sí? Y con este I mean logras como reestructurar lo que dijiste, en lugar de quedarte pausado, pausada, sin saber qué decir después y que la persona que te está escuchando como que vea que te trabaste, que ya no supiste qué decir. Mejor metiste una frase casual, natural y reestructuraste lo que dijiste, ¿no? Otro ejemplo podría ser yes, I was talking to him the other day and he said what I want to say is he is going to come with us. Imagina que cometiste un error tan sencillo como are en vez de he is. Ese pánico de decir oh, me equivoqué, ¿ahora qué hago? No pasa nada, mete la frase y corrígete. O sea, y no digas I'm sorry, me equivoqué. No, sino es what I want to say is he is going to deliver whatever you're talking about. Ahora que ya tienes aprendido esos tips que te acabo de compartir sobre cómo mejorar un poco tu fluencia, que son esas herramientas rápidas que te pueden servir en una conversación, ahora te voy a compartir la estrategia o la estructura mental que yo repito, practico y me aprendo para poder tener una conversación mejor, más enriquecedora y verme más profesional al momento de hablar en inglés. La primera se compone de estas 3 cosas. Break down the surrounding context, you do have stories to tell, y apply visual effects. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que cuando te pregunten how are you, contestemos un simple fine, que ya casi pasa hasta desapercibido, a que cuando te pregunten how are you, tú digas fine, but you want to know what's the worst in a Monday morning? Leaving your home for work and forgetting something. That happened to me this morning. I was getting to my office and I was entering the parking lot when I realized I didn't have my laptop with me. You know that cold body sensation of saying, I don't have it with me. Well, you know, I had to go back to my home, turn back again to the office, and I got late to my first appointment. ¿Ves la diferencia? Una cosa es nada más contestar el simple bien a darle detalles sobre algo que viví, algo tan sencillo como a todos nos ha pasado que vas a la oficina y se te olvida algo. Es algo que a todos en algún punto nos ha pasado, pero lo vemos como algo rutinario, como algo normal o inclusive lo vemos como algo negativo, pero es un tema de conversación, es una manera de ser más elocuente, más capaz de poder hablar con otra persona. Y tal vez vas a decir, sí, pero es que en inglés va a ser un reto decirlo. No necesariamente. Si lo empezamos a analizar y a practicar, vas a ver que el vocabulario que utilizas para explicar algo tan sencillo como eso, lo tienes. Por eso te invito a que practiques y desgloses el contexto de una historia. Si tienes historias que contar. Y 3, que apliques elementos visuales. ¿Qué son elementos visuales? Es que seas descriptivo, descriptiva con lo que estabas viviendo. Estabas tarde en una entrega, en vez de decir, oh, I was late with the delivery, but I ended up handing it on time. Puedes decir, well, it was Thursday, I was almost falling asleep at 1 a.m. and I hadn't finished. So you know that sensation of sluggish when you're working on the computer, my back hurt, but at the end, 3 a.m. I finished, I woke up on time, and I deliver the project as needed. ¿Te das cuenta? Es mucho más vivo, mucho más elocuente. Y lo único que hice fue describir algo que todos vivimos. Pensar que te desvelaste hasta cierta hora
para acabar un proyecto que tenías que entregar, te dolía la espalda, lo describes que estabas sentado frente a la computadora. Eso es aplicar elementos visuales. Y la segunda técnica o la segunda estrategia mental que utilizo es una desarrollada por Patrick King en su libro Better Small Talk, que se llama 1-1-1. Un enunciado, una acción, una emoción. La idea de este 1-1-1 es que te sea más sencillo para ti recordarlo, porque tienes que pensar en una acción, una emoción, en un enunciado. De esta manera, si por ejemplo te atacó un perro el fin de semana, en lugar de decir, tell me what happened in your weekend, and you say, well, I was attacked by a dog, que a lo mejor pudiera ir y causar como un poco de impresión, ¿por qué no decir esa situación del perro, pero one action, one emotion, one sentence? Well, on the weekend, I was attacked by a dog, and I was so frightened, I nearly wet my pants. Ya dijiste que te atacó el perro y estabas tan asustado, tan asustada, que casi te haces pipí. Eso hace que realmente sea más visual, más emotivo, más le agreguemos ese storytelling a lo que queremos decir. Así que la siguiente vez que quieras mejorar tu small talk cuando hables en inglés, piensa en estas dos cosas. En los tips sobre cómo ser un poco más fluido, muletillas, palabras que te puedan o frases que te puedan servir cuando te trabas y hacer pausas y llevar el ritmo tú de la conversación. Y en esta estructura mental, break down the surrounding context, you do have stories to tell, apply visual element y la técnica 1-1-1. Evidentemente esto no se logra con una simple explicación. Tienes que ponerle práctica y constantemente estarlo poniendo en tus conversaciones. Y vas a decir, bueno, pero es que no hablo diario. Bueno, intenta tú hacerlo de manera diaria. Ok, imagina que lo que me pasó hoy lo tenga que escribir en inglés. ¿Cómo lo diría? A ver, estaba parado y de pronto cayó esto. Ok, I was standing and all of a sudden something came down. Algo por el estilo. Pero esa práctica constante es la agilidad mental que necesitas para que la siguiente vez en una conversación en inglés puedas aplicarlo.